Lucila, bienvenida. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, números que a veces son fríos, pero que en realidad manifiestan una realidad social, ¿no? Sí, que creo que tiene que ver con lo que ustedes vienen hablando de cómo ha sido durante este año la pérdida de poder adquisitivo y también cómo esto se refleja de distinta manera en los distintos sectores sociales. Una cosa es lo que sucede para los trabajadores del sector formal, donde también hay una gama amplia de situaciones, desde trabajadores que están con sueldos más consolidados y con paritarias, digamos, más contundentes, hasta aquellos que cobran salarios más cercanos al mínimo vital y móvil. Y después tenemos las no de todos los trabajadores no formales, los trabajadores de la economía popular o aquellos que están por fuera de cualquier circuito jurídico formal, que no han tenido la posibilidad de discutir sus ingresos en paritarias, que no forman parte de convenios colectivos y que son de alguna manera los que han sido más vulnerados en la posibilidad de sustentar el ingreso material de sus familias con lo que obtienen, digamos, a partir de sus trabajos, que son muchísimo más irregulares. Cuando hablamos y hacemos el desagregado de la canasta básica, fundamentalmente, y se mide inflación, en general, los sectores de menos ingresos, lo que más consumen es de las cosas que más aumentas de la canasta. Claro, son en los este caso, alimentos. alimentos, bebidas y algún que otro servicio básico, como por ejemplo el transporte urbano y demás, ¿no? O sea que todavía es peor el impacto que tiene. Claro, nosotros en este trabajo justamente eso fue lo que buscamos con el Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz. Intentamos ver, digamos, cuál era la situación para los sectores populares, teniendo en cuenta esto, que gastan casi el 50% de sus ingresos en alimentos y el resto en algunos bienes o algunos servicios de consumo muy necesario, como vos decías, transporte, servicio y indumentaria básica, digamos. No estamos hablando de alquileres, ni de salud privada, ni de otro tipo de consumos que por ahí tiene más la clase media, sino lo básico que una familia necesita para transitar, digamos, una vida material normal. Y en este sentido sí es donde se han visto los aumentos más fuertes y por eso de alguna manera se habla aquí de un ajuste en términos generales de la economía, porque al aumentar los alimentos, digamos, es la variable de la cual no puede prescindir ninguna familia para su vida. Este informe de CESO, que lo viene haciendo con muy meticuloso en realidad, con mucha asiduidad, y que viene para quienes hacemos economía, viene a ser un aporte interesante porque es una medición que aparte tiene indicadores socioeconómicos, aparte de números más duros. ¿Qué medición les da respecto en el Gran Rosario, en el aglomerado del Gran Rosario, respecto de otros aglomerados? ¿Cómo lo están midiendo eso? Sí, bueno, nosotros buscamos justamente eso porque por ahí el INDEC o otros indicadores económicos que se realizan en el país no miden, digamos, el interior, sino que se basan fundamentalmente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en provincia. Nosotros intentamos medir esto. En realidad, para lo que fue Rosario, es un índice bastante similar a lo que es el de Ciudad de Buenos Aires, que nos da de una canasta básica de consumos 13.200 pesos para una familia en este decil, digamos, en este sector de la sociedad, que son los sectores más vulnerables, y esto es bastante similar a lo que está midiendo el INDEC. Lo que sí se puede notar una diferencia quizás es lo que tiene que ver con el costo de transportes y servicios con respecto, digamos, a otras ciudades. En Rosario, en la zona de Rosario, tenemos un transporte público que es bastante costoso y también algunos servicios, pero bueno, los servicios es una medición también particular porque tiene que ver con los consumos que realiza cada familia, si está incorporado o no a la red eléctrica, si tiene gas natural o no y lo consume envasado, digamos, ahí hay también algunas mediaciones. El CESO también venía indicando, incluso antes del cambio de gobierno, alertando sobre el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables. ¿Esto se disparó? ¿Qué medición se pueden hacer a un año casi del gobierno de Mauricio Macri? Sí, creo que esto sigue, digamos, la tendencia general de lo que ha sido el nivel inflacionario de este año, que estamos en un 45% acumulado hacia fin de año, que como bien decíamos, está fundamentalmente focalizado en lo que es alimentos y por lo tanto incide de una manera más formidable o más profunda en estos sectores de la sociedad que gastan la mayor parte de sus ingresos en lo que son estos bienes particulares. Por lo tanto, esto también se ve reflejado en el aumento de los índices de pobreza, en el aumento de los índices de vulnerabilidad e indigencia, que de alguna manera son indicadores que no están aislados, sino que son concatenados y que tienen que ver también con una situación económica y social del conjunto
de nuestra economía. Bueno, claramente hay distintas posturas a la hora de manejar la economía de un país, a la hora de evaluar cuáles son las medidas que se deben tomar y si ajustan o no más el bolsillo de los ciudadanos. Desde el Congreso Nacional, ¿qué es lo que se puede aportar, digamos? Obviamente que siempre los legisladores son los que de alguna forma controlan al Ejecutivo, pero ¿qué herramientas reales se puede aportar como para ir morigerando esta situación en este que fue tal vez el año más complicado, ¿no? El año de transición? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando desde hace algunos meses con la sanción de la Ley de Emergencia Social, que ayer obtuvo media sanción en el Senado y que realmente estamos esperando e intentando con muy cortos tiempos, pero tratando de poder sancionarla antes de fin de año, que es una ley que intenta justamente generar algunas herramientas para trabajar sobre estos sectores más vulnerables de la sociedad. Por un lado, específicamente lo que son los trabajadores de la economía popular, esto que hablábamos, todos aquellos que están por fuera del mercado formal, generando, digamos, algún tipo de aumento en los programas existentes, de registración y un consejo donde se pueda participar para empezar a discutir los ingresos de este sector. Y por otra parte, algunas medidas de carácter más urgente, digamos, o de emergencia, que tienen que ver con el aumento de la asignación universal por hijo, que quedó un 15% desfasada con respecto a la inflación, y también con la sanción de lo que se llama una emergencia alimentaria, que permite reacomodar y ordenar las partidas presupuestarias que se otorgan tanto a comedores escolares como comedores comunitarios y copas de leche para poder ir acompañando esta situación. Lucila, la ley también, la media sanción también contempla el tema de la creación de determinadas cantidades de fuentes de trabajo. Sí. ¿Es posible por ley generar empleo? Bueno, nosotros estamos intentando que se dé de esta manera, por supuesto en conversación también con el Poder Ejecutivo, que lo que nosotros estamos proponiendo es la creación de 1 millón de puestos de trabajo en el marco del programa Ingreso Social con Trabajo, que es un programa que ya existe, que es conocido como en Argentina Trabajo, un programa de cooperativas que realizan distintas tareas. Nosotros hemos propuesto un plan de ampliación con también, digamos, de una diversificación de los rubros donde se realizan estos trabajos. Y con la llegada a todo el país, ¿no? Porque la denuncia es esa, que no ha llegado a todo el país y que sea circunscripta a Buenos Aires y al conurbano bonaerense, ¿no? Sí, este es un reclamo muy concreto y es real que hay algunas otras pocas en algunas provincias, pero la realidad es que necesitamos que se federalice y que se amplíe. Nosotros entendemos que una parte del Poder Ejecutivo tiene la voluntad de hacerlo. Lo que faltan, lo que se pone, digamos, acá como argumento son los recursos. Nosotros entendemos que los recursos en Argentina existen, hemos propuesto la creación de nuevas asignaciones impositivas para solventar esto y entendemos que lo que se necesita es la decisión política. Lucila, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.